Bendito Padre, venimos delante de ti en esta preciosa mañana, Señor, que el día de hoy nos regalas para agradecerte, Señor, tu infinita misericordia, que nos despertaste esta mañana, Señor, con el sentir de ir a tu casa, Señor, de venir a este lugar. Señor, no hicimos otros planes porque queríamos estar en tu presencia y estar en armonía en el convivio junto con los redimidos del Cordero, y por eso te damos gracias, Señor. También te pido, Dios, que en esta hora seas tú manifestándote en nuestras vidas por medio de tu palabra de una manera especial, Señor. Eres tú quien dirigió nuestros pies hacia este lugar y eres tú quien nos va a hablar, Señor, pero tiene que ser tu Espíritu Santo, Señor, trayendo esa unción que viene y que hace que tu palabra penetre a nuestros corazones y que redarguya, Señor, todo aquello que no se alinea a tu palabra. Danos oídos para oír, danos sensibilidad, quita de nosotros toda indiferencia, todo criterio contrario a tu palabra, Señor. Permítenos ser humildes ante ti para que tu palabra penetre, Señor, y nos transforme y nos haga conforme a la imagen de tu Hijo Jesús. Señor, confiamos de que tú ya estás allá con los niños. También te pedimos que estés con nosotros, ministrando nuestras vidas, y permite, Señor, que mi vida en este momento sea instrumento en tus manos, Señor. Ayúdame, Señor, a ver esta hora, esta responsabilidad que me has dado, Señor, como una oportunidad de servirte y ser instrumento de gloria para ti. Sea tu nombre glorificado en todo ello, y todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús, y te doy gracias. Amén. En esta mañana empecé con la idea de cómo en Jesús lo tenemos todo. Yo creo que Martín hizo un buen trabajo al hablar acerca del diezmo y cómo el Señor nos lo ha dado todo. Amén. Sin Cristo hay personas que no tienen a Jesús y piensan que lo tienen todo, pero en realidad no tienen nada, porque todo eso se va a terminar y un día en la eternidad no van a tener nada. Pero en Cristo lo tenemos todo, tanto en la eternidad, tanto en lo espiritual como en lo material. Porque tú puedes tener bendición, pero si no es enviada por Dios, en realidad no es bendición. Es simplemente un bien material que tienes que un día se va a acabar y no lo vas a apreciar. Pero cuando lo que tú tienes, sabes que te ha sido dado por Dios, lo tomas de una manera más especial, lo cuidas más, ¿sabes? Lo valoras más porque sabes que fue Dios quien te lo dio. Tú puedes tener hijos, y si tú piensas que tú eres el dueño de tus hijos y tus hijos solamente vinieron, ¿verdad? Bueno, pues ahí van a estar y no te va a dar igual cómo crías a tus hijos. Pero si tú sabes que Dios te los envió, ya ahí viene una responsabilidad, viene un valorar, viene a verlos con un aprecio mayor que el simplemente que te vinieron de casualidad. Amén. Entonces en Jesús lo tenemos todo. En sí, Jesús, hermano, es un salvador en todo aspecto de la palabra. Salvador, en todo aspecto. Jesús no solamente nos salva de la paga del pecado, de la muerte y de la condenación eterna, sino que esa salvación que Jesús nos da es una salvación que obtenemos por fe, pero a la misma vez, aunque lo obtenemos por fe, aunque ya somos salvos por fe, sabemos que no hemos sido todavía literalmente salvos. ¿Sí sabe a lo que me refiero? Todavía literalmente no somos salvos, porque todavía somos tentados, todavía el enemigo viene a querer derribar nuestra vida espiritual, viene a hurtar, matar y destruir. ¿Usted no lo ha sentido eso de parte de Satanás? Que el enemigo quiere arruinar su matrimonio, quiere alejarlo de Dios. Yo he sentido esa presión en mi vida. Como hay cosas que me quieren jalar, que me quieren alejar de Dios. Entonces todavía no se ha manifestado la salvación en mi vida. Por fe ya soy salvo, por fe lo sé. Ya sea, ¿verdad?, cuando se manifieste la salvación de Dios, ya sea cuando nos llame a su presencia un día que expire este cuerpo, ¿verdad?, y se termine esta vida, va a ser entonces cuando vamos a verle cara a cara. O ya sea que Él venga por su iglesia y seamos arrebatados juntamente con Él y lo veamos en las nubes, amén. Pero en sí la salvación es un evento a futuro, es algo que va a suceder si tú has puesto tu confianza en Cristo. Primera de Pedro 1:5 ahí nos confirma, nos habla cómo nosotros somos guardados por el poder de Dios. Hablando aquí en la tierra, mientras vivimos aquí, dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada. ¿Cuándo? En el tiempo postrero. O sea que va a venir un tiempo cuando esa salvación que tú tienes en tu corazón se va a manifestar. ¿Cuántos aquí son salvos por fe? Somos salvos por fe. Y eso se va a manifestar en el tiempo postrero.
Entonces, en realidad, somos salvos a futuro, amén. Si nosotros permanecemos en la gracia de Dios, vamos a experimentar la salvación de Dios, porque la salvación viene por gracia, por medio de la fe. Entonces, esa salvación de nuestro Señor no solamente es a futuro, pero también me resalta cómo esta salvación, hermanos, se extiende a manifestarse en nuestras vidas aquí en la tierra. Podemos ver la salvación de Dios en nuestras vidas ya. Cómo el Señor nos salva de cosas que pueden venir en contra de nosotros porque vivimos en un mundo de tinieblas y el Señor está ahí siempre rescatando a su pueblo. Jesucristo es Salvador también en este mundo de pecado. Entendemos que somos salvos por fe, que vamos, y la salvación que conocemos es de que Dios cambia nuestro destino del infierno al cielo. Esa es la salvación. Pero también la salvación de Cristo se manifiesta aquí en la tierra. ¿Cómo? Jesús, hermano, es Salvador en la enfermedad. Jesús es Salvador en la escasez. Jesús es Salvador en la soledad, en la depresión, en todo. En Jesús lo tenemos todo. No solamente es Salvador de que me hizo el favor de darme un boleto que me dé entrada gratis al cielo, sino que también me salva aquí en la tierra de situaciones, de pesares, de problemas, de cosas que quieren venir a robarme, lo que el enemigo, ¿verdad?, quiere venir a deshacer en mi vida. Jesús viene a restaurarme y a levantarme de todo eso. Jesús sana, Jesús provee, Jesús rescata, Jesús trae paz. Él es el príncipe de paz. Entonces, la salvación no solo es salvarnos del infierno. La salvación, hermano, también es salvarnos de la maldición que hay en este mundo por el pecado. Es inútil desear que haya paz universal, porque este mundo ya está maldecido por el pecado. Mientras el pecado siga evidente en esta tierra, habrá maldición en el mundo, ¿sí? Pero Jesucristo es Salvador en todo esto. Y esto es algo que comprueba que Él fue más que un hombre santo usado por Dios. Esto comprueba el hecho de que Jesús es Salvador en todos los aspectos, en todo el aspecto de la palabra. Comprueba que Jesús fue más que un superhéroe en su tiempo, o que un mártir que murió por una causa noble. Comprueba, hermano, que Jesús, hermano, es Dios mismo. El hecho de que Él es Salvador en todo aspecto de esa palabra, Salvador. Algo que comprueba esto de que Jesús es más que un hombre santo de Dios, algo que comprueba que Jesús es más que un simple salvador o un chivo expiatorio que solamente pagó un precio y ya, no, es más que eso. Yo creo que ya se lo comprobé. Algo que comprueba esto son los nombres que se le atribuyen a Jehová en el Antiguo Testamento. ¿Alguien conoce algunos de esos nombres que se le atribuyen a Jehová en el Antiguo Testamento? Hay Jehová Shalom, Jehová Nisi, ¿qué más? Rafa, Jireh. Todos estos nombres los vemos activados en Jesús. Eso comprueba que Jesús es más que un Salvador que nada más pagó el precio por nuestros pecados, aunque eso es la obra mayor que hizo Jesús, pero es más que eso todavía. Sí, en todo Él es Salvador. Jehová Jireh, por ejemplo, quiere decir que Él es nuestro proveedor, amén. Nuestro proveedor. Y este nombre se le atribuyó a Jehová en aquella vez cuando Abraham fue llamado por Dios y le dijo: quiero que me ofrezcas tu hijo, tu único hijo, ofrécemelo en el altar. Y va Jehová y va subiendo, ¿verdad?, hacia el monte y está esperando. El hijo le dice: papá, pero ¿dónde está el cordero? ¿Y qué hace Abraham? Abraham viene y ata a Isaac y está a punto de sacrificarlo. Está a punto de sacrificarlo. Y dice la Biblia que en ese momento aparece un ángel, amén. Y aparece un ángel y detiene a Abraham. Y ahí en el arbusto se encuentra el cordero. Entonces en ese momento Abraham llama a ese altar Jehová Jireh. O sea que Dios proveyó el cordero para que yo no tuviera que sacrificar a mi único hijo. ¿Sí?
igual en Jesús, hermano, nosotros podemos ver la provisión del sacrificio para el beneficio de la humanidad. Para que nosotros no tuviéramos que pagar ese precio de pecado, Jesús fue el cordero proveído para que nosotros pudiéramos ser libres de la muerte. ¿Sí puede decir amén? En Jesús tenemos a Jehová Jireh. Y no solo eso, pero también Jesús provee para el sostén de nuestra vida material. En toda ocasión Jesús siempre proveía para los suyos. Usted recuerda, en una ocasión proveyó para 4,000 y en otra proveyó para 5,000. No es un solo acontecimiento, son dos diferentes acontecimientos cuando Jesús multiplicó los peces y los panes. Él proveía para los que le seguían. ¿Cuántos siguen a Jesús? Él provee para nosotros. Cuando buscamos su reino, vamos detrás de sus pisadas, Él provee. Filipenses 4:19 nos dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces en Cristo Jesús, hermano, hermana, tenemos lo que nos falta en la vida. Tenemos todo lo que te pueda faltar. ¿Qué te falta en la vida? ¿Te falta paz? ¿Te falta decisión? ¿Te falta fidelidad? ¿Te falta tranquilidad en tu alma? ¿Te faltan bienes materiales? ¿Te falta organizarte en ciertas cosas en tu vida? Todo lo que te falte lo puedes encontrar en Cristo Jesús. Él es Jehová Jireh. Otro nombre muy resaltante que dijo nuestro hermano Memo: Jehová Nisi. Jehová Nisi, hermano, es un nombre muy importante en la Biblia también, y lo vemos en Jesús, sí, el cual quiere decir el Señor mi bandera. Este nombre Jehová Nisi tiene que ver con guerra. Es un nombre de Dios como guerrero. Jehová Nisi se dio a conocer en Éxodo capítulo 17, cuando los enemigos de Israel, los amalecitas, vinieron en contra de Israel y había una guerra. Y mientras Josué estaba en el valle peleando con el pueblo de Israel en contra de los amalecitas, cada vez que Moisés levantaba la mano con su vara, Israel iba y atacaba, iba ganando, pero se le cansaban las manos y las bajaba, los amalecitas empezaban a ganarle a Israel. Entonces Aarón y Hur subieron al monte y le ayudaron a Moisés a levantar la vara, a levantar las manos, y fue cuando Jehová le dio una gran victoria al pueblo de Israel en esa batalla. Fue entonces cuando Moisés levantó un altar y le puso por nombre Jehová Nisi, el Señor mi bandera. ¿Qué tiene que ver una bandera con una guerra? Bueno, cuando se iba a la guerra en aquel entonces, los soldados en el campo de batalla tenían banderas que representaban su causa, representaban su reino. Amén. En una guerra, cualquier guerra, en cualquier parte en el Medio Oriente, siempre va a haber una bandera de una nación y la de la otra nación. Entonces Moisés, dado a que Dios le dio la victoria, reconoció a Jehová como su bandera, o sea, como su causa de victoria. Él es mi bandera, por Él ganamos. Amén. Nosotros estamos en una guerra espiritual, donde dice la Biblia en Efesios 6 que no tenemos lucha contra carne ni sangre, ¿sí? Sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estamos en una guerra. Despierta, estamos en una guerra. Hay algo que constantemente te quiere derrotar en esta vida en Cristo. Si no te has dado cuenta, más vale que te empieces a dar cuenta de esto, porque si no te das cuenta, quiere decir que vas perdiendo la guerra. Estamos en una guerra, hermano, y en esta guerra no podemos vencer con nuestras propias fuerzas, sino solamente en el nombre de Jesús. Solamente en el nombre de Jesús. Él es nuestra bandera. Pablo, cuando habla de la victoria que tenemos en Cristo sobre la muerte, de cómo podemos vencer, si hay algo que el hombre teme es la muerte, teme morir. Pero el cristiano no debe de temer la muerte. No debe de temer, no sea que esté mal con Dios. Porque si no estás bien con Dios, sí la puedes temer, porque no quieres morir alejado o alejado de los propósitos de Dios. Queremos morir bien en la justicia de Dios. Amén. Entonces, pero Pablo, cuando habla de la victoria que tenemos en Cristo sobre la muerte, dijo en 1 Corintios 15, versículo 57, mas gracias sean dadas a Dios que nos da ¿qué? La victoria, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí?
Y en 2 de Corintios 2:14 dijo también: mas a Dios gracias, el cual hace que siempre triunfemos en Cristo Jesús y manifieste el olor de su conocimiento por nosotros en todo lugar. Amén. O sea, en Cristo hay triunfo, en Cristo hay victoria. Quiere decir que si yo no estoy viviendo en victoria, es muy probable que no estoy en Cristo. Pero si estoy en Cristo, tengo victoria. Hay triunfo, no lo garantiza la palabra de Dios, ¿sí? ¿Sí lo leyó conmigo? Y una escritura muy conocida que todos sabemos ya, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso habla de victoria, eso habla de vencer, eso habla de que no importa la situación en la que esté, puedo vivir en triunfo, puedo vivir en victoria. Entonces, en Jesús no solo tenemos un proveedor, no solo tenemos la victoria que necesitamos, pero otra característica, y es el tercer nombre el cual nada más voy a tocar, en el cual me quiero enfocar el día de hoy. Otra característica, hermano, de Dios que vemos en Jesús, en los nombres de Jehová, que fue la más resaltante en la persona de Jesús, le encontramos en el nombre Jehová Rafa. Jehová Rafa, que quiere decir el Señor mi sanador, amén. Este nombre fue dado, hermano, cuando Israel iba por el desierto y tenían sed. Entonces llegaron a un lugar, a unas aguas que se llaman Mara, pero no tomaron de esas aguas porque estaban amargas. Eran aguas amargas y el pueblo de Israel se empezó a quejar. Entonces Dios trató con Moisés y Dios le dijo: mira ese árbol, echa ese árbol sobre las aguas. Entonces Moisés se aseguró de que ese árbol cayera sobre las aguas y las aguas se endulzaron y el pueblo de Israel sació su sed, porque cayó el árbol sobre las aguas. Fue en ese entonces cuando Dios le dijo al pueblo de Israel en Éxodo 15:26, les dijo: si oyen atentamente la voz de Jehová, tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Dígalo conmigo: porque yo soy Jehová, tu sanador. ¿Sí? Él es nuestro sanador. El mundo puede estar pasando por tribulaciones, por pruebas, por falta de paz, por cosas, pero tenemos nosotros un sanador, ¿sí? Si tan solo nosotros aprendemos, hermano, a hacer lo recto delante de los ojos de Él, y si nosotros damos oídos a los mandamientos, a la palabra de Dios, y guardamos sus estatutos, dice que ninguna enfermedad de la que el mundo pasa va a venir sobre nosotros, porque Él es nuestro sanador. No quiero llegar a conclusiones y decir que el pecado necesariamente causa enfermedad, pero vivimos en un mundo de pecado, un mundo maldecido, y el fruto del pecado, hermano, es la muerte, y parte de esa maldición es la enfermedad, ¿sí? Pero tenemos a alguien que nos puede sanar, no solamente físicamente, sino que también espiritualmente. Sabemos nosotros que lo más resaltante del ministerio de Jesús era que Él sanaba a los enfermos. Si alguien no conoce a Jesucristo personalmente, créame que todo mundo sabe que Jesús era una persona que hacía milagros y que sanaba a los enfermos, ¿sí? Y cuando Pedro, hermano, va a la casa de Cornelio, el apóstol Pedro va y Dios le muestra: mira, quiero que vayas, va a venir alguien por ti, los acompañas. Y en Hechos capítulo 10 él va a la casa de Cornelio, y ahí en la casa de Cornelio Pedro le dice a los gentiles que había en ese lugar, les dice en Hechos 10:38 de cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Esa era la fama de Jesús, de que él andaba sanando a todos los oprimidos por el diablo. O sea que la enfermedad es una opresión ¿de quién? El diablo. No podemos decir que Dios la envía, ¿sí? Es una opresión que el enemigo viene para querer traer presión en contra de nuestras vidas. Las sanidades, hermano, que Jesús hacía no solo comprobaban que Él era el Mesías, porque esa era parte de lo que comprobaba, de que Él en realidad era el ungido.
Él era en realidad de quienes hablaron los profetas de 700, 500, 1000 años atrás. La sanidad, de los milagros que él hacía de sanidad, de sanar, ¿verdad?, a los ciegos, de dar, ¿verdad?, oído a los sordos, de levantar a los muertos. Todo eso comprobaba que Jesús era el Mesías. Pero todo esto, hermano, no solamente comprobaba eso, sino que también comprobaba que él era Jehová Rafa. Comprobaban que él era Dios mismo, el Verbo encarnado, que habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Porque si algo ha ocasionado el pecado en el hombre es la enfermedad tanto física como espiritual. Eso es lo que ha ocasionado el pecado en el hombre, ¿sí? Esa es una de las características, la sanidad. Jehová Rafa, Jesús como sanador, es una de las características, hermano, de mayor beneficio de Dios para con el hombre. Porque el hombre, hermano, está enfermo. Estamos enfermos. Obviamente ya en Cristo somos sanos, pero el hombre, estoy hablando de una manera general, como humanos que somos, el hombre, si de algo padece a causa de la maldición del pecado, es la enfermedad tanto física como espiritual. Tal vez tú me digas, hermano, pero yo me siento bien. Más en la mañana yo hice mi ejercicio, si es que alguien lo hace. Hermano, yo me siento bien, yo como pura fruta, como pura espinaca y cosas buenas. Yo no ando ahí en los tacos de adobada como lo vi el otro día. Amén. Sí, parece que no estoy hablando de nadie aquí, ¿verdad? Pero podemos pensar nosotros que estamos bien sanamente. El hombre, hermano, puede, ¿verdad?, comprar su Herbalife y hacer todo y comer todo y pensar que está 100% sano, pero en realidad el hombre está enfermo. El hombre está enfermo por naturaleza, porque dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El hombre necesita a Cristo porque está enfermo. Recuerdo una ocasión, había una familia que les di raite a su casa, me pidieron de favor, vivían lejos, y hablando con uno de ellos, un joven, le dije acerca, ¿y por qué no vas a la iglesia? ¿Por qué conoces del Señor? Y me dijo, no, eso no es para mí. Y yo me quedé meditando en eso, no supe qué responderle en el momento, porque no quise tratar de entrar en un tipo de alegar, ¿no?, de tratar de convencerlo. Pero yo me puse a meditar y pensé, es que el decir que Cristo o que Dios no es para mí es como decir, yo no necesito aire. Es como decir que me estoy muriendo, digamos, de una gripe y alguien viene y me ofrece, no sé, algún tipo de medicina en contra de la gripe. Digo, no lo necesito, pero mira cómo estás. Claro que lo necesitas. Amén. Obviamente lo necesitas. Entonces, todo hombre necesita a Cristo porque está enfermo. Y más que enfermo, está muerto. Todo hombre está muerto espiritualmente. Efesios 2:5 nos dice que aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces Jesús, hermano, no solo sana de la paga del pecado, que es la muerte, sino que también nos pone en un tratamiento. ¿Para qué? Para que ese pecado que tanto daño nos ha ocasionado no vuelva a manifestarse en nuestras vidas. Jesús es el único doctor que no solamente te sana, sino que te resucita si estás muerto. No hay doctor que pueda hacer tal cosa. El doctor, cuando ya llega a la muerte, dice, hicimos todo lo que pudimos. Pero Cristo ve la muerte y dice, no, espérate unos días, al rato voy para allá, y cuando llegue Dios se va a glorificar. ¿Recuerda? Con Lázaro. No es un doctor limitado, amén. Entonces, el hombre necesita a Cristo porque está enfermo. Y nos pone, no solamente nos sana, no solamente trae sanidad a tu vida, porque ya, si tú ya recibiste a Jesucristo como el único Señor, el único Salvador de tu vida, hermano, Él ya te sanó de la paga del pecado, que es la muerte. Ese es un hecho. Pero sigue siendo tu doctor, porque no solamente te sana, sino que te pone en un tratamiento para que ese pecado que tanto daño te ha hecho no vuelva a manifestarse en tu vida. Y ese tratamiento es la santidad que viene por medio de la palabra de Dios. Es un tratamiento en el cual Dios te pone, ¿sí? Jesús es el doctor que siempre necesitaremos
Es nuestro doctor de familia. Hay familias que tienen doctores que ha tratado con el abuelo, con el papá, con los hijos, con los nietos. Hay doctores de familia que hasta son de familia, que a él le llaman. ¿Cuántos aquí conocen a la famosa doctora Nancy del Similares? Levante su mano. ¿Sí? ¿Por qué van con ella? Tiene buena fama, ¿verdad? Parece que da resultados, ¿verdad? Exactamente. Entonces ella, pues, ¿será que ella será la doctora de Otay? No sé. Amén, sí. Bueno, entonces, ¿a qué me refiero? Hay doctores que son de familia. Entonces Cristo es el doctor de esta familia. Él es el doctor de nuestra familia. Dependemos de Él, sí, ya somos sanos, hermano, pero es el doctor que siempre necesitaremos. No porque tienes a Cristo en tu corazón quiere decir que ya no necesitas un doctor. No porque ya eres salvo por fe quiere decir que ya no vas a estar batallando con las repercusiones del pecado pasado. Siempre vas a necesitar a este doctor, a Jesús. Un buen doctor, hermano, no solo debe de conocer los detalles de los síntomas que muestran una enfermedad, sino que también un buen doctor, hermano, también debe conocer las causas que producen la enfermedad. Porque tú vas con un doctor y te dice, ok, tienes esto. Eso no lo hace un buen doctor. Un buen doctor tiene que entender qué es lo que causa eso que tengo yo. ¿Sí está conmigo? ¿Sí? Debe de conocer las causas. Por ejemplo, si un doctor tiene un paciente con alto colesterol, no sería suficiente, hermano, que el doctor le dé una receta y ya. Sino que también, hermano, le va a dar instrucciones para cambiar su manera de comer. ¿Para qué? Para evitar que vuelva a regresar con el mismo problema de alto colesterol. ¿Cuántos aquí han ido al doctor y el doctor nada más le da la medicina y te dice que puedes seguir comiendo lo que tú quieras? ¿A cuántos le han prohibido ya el café? Los chicharrones. ¿Cuántos le han prohibido tantas cosas? Sale uno ahí regañado, algunos que no van al doctor porque tienen temor de todo lo que les van a quitar. Es cierto, es una realidad. Jesús, hermano, es lo mismo. El Señor, hermano, no solamente te sanó, no solamente te dio la medicina que tú necesitabas para ser sano en el nombre de Jesús, pero también te da instrucciones para que no caigas en lo mismo. ¿Sí me está siguiendo? Ahora, la responsabilidad, hermano, de mantenerse saludable ya no es del doctor. Tú sales del consultorio, ya no es la responsabilidad del doctor, es la responsabilidad del paciente. Y luego regresamos, doctor, ando mareado y me siento muy fatigado. ¿Sigues la dieta que te di? No, pues gasta más dinero, compra más medicamento, ¿sí? Compra más besafibrato. ¿Cuántos lo conocen? Que te tapa las veces para destapar las arterias, amén, por el alto colesterol o en mi caso triglicéridos. Entonces puede ser, hermano, el doctor más calificado. Tú puedes ir con el mejor doctor que existe en la faz de la tierra, el doctor más cotizado del mundo, pero de él no depende la salud del paciente. Ya habiendo dado el medicamento y habiéndole dado las instrucciones el doctor a su paciente de cómo prevenir que vuelva a arriesgar su vida, el paciente tiene que hacer lo que se le indica. El paciente tiene que obedecer. Lo mismo sucede con nuestra vida espiritual. Yo no creo que hay mucho que yo tenga que definirle el día de hoy. Yo creo que está entendiendo a lo que vamos, amén. No es suficiente, hermano, saber cuáles son los síntomas que nos hacen decaer de nuestra vida espiritual. Yo puedo decir, ¿sabes qué? Esto es lo que me hace caer. Yo reconozco, Señor, que, ok, está bien, lo reconoces, pero tómate el medicamento y sigue la dieta que te estoy dando. Hermano, tengo este problema y no sé qué hacer. Hermana, mire, póngase a orar, busque del Señor, actúe de esta manera. Pero queremos que Dios sane algo en lo cual nosotros no estamos dispuestos a llevar a cabo la instrucción que nos da el médico. ¿Sí? No es suficiente saber cuáles son los síntomas que nos hacen decaer de nuestra vida espiritual, sino que también, hermano, debemos saber qué es lo que provoca que lleguemos a perder esa fuerza espiritual. ¿Qué es lo que provoca que te debilites espiritualmente? ¿Qué es lo que está provocando
a que te desanimes? ¿Qué es lo que te está robando tu tiempo de tener tiempo devocional con Dios? ¿Qué es lo que te aleja de ese altar de oración con tu Dios? ¿Qué es lo que te está haciendo alejarte de esas ganas de estar en la casa de Dios? Tenemos, hermano, que reconocer estas cosas, ¿sí? Y saber qué es lo que provoca que lleguemos a perder esa fuerza espiritual. ¿Para qué? Para así poder cuidarnos de la manera apropiada. Tenemos que saber cuidarnos de una manera correcta en este caminar. Fíjese, 2 Corintios 13:5. No se desespere, vamos a ir en nuestra Biblia en un momento. Pero fíjese lo que dice aquí. Leámoslo juntos en una voz. Dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Esto, hermano, hermana, no necesariamente es para asegurarnos de que si en realidad hemos creído en Cristo. Yo creo que todos aquí sabemos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. No hay duda. Yo no creo que haya alguien aquí que esté dudando: oye, ¿Jesús será el camino al Padre? Nadie hay aquí que piense así. Espero que no sea así. Sí, no creo, lo dudo. Todos sabemos que Cristo es el camino al Padre. Todos sabemos que solo en Él hay salvación. Todos sabemos que en Él encontramos la respuesta para el vacío que puede haber en nuestro corazón. Todo esto lo sabemos. Si estamos convencidos de que no hay otra forma de acercarnos a Dios sino por Jesús. ¿Sí? Sino lo que tenemos que hacer en este versículo nos dice que tenemos que hacer un autoexamen para saber cuál es el estado de nuestra salud espiritual. Un autoexamen. Y esto, hermano, es tan importante. Esto de autoexaminarnos es tan importante. Mire, que es parte de la celebración de la Santa Cena del Señor. Si hay algo que Cristo nos dejó para celebrar, para recordarle a Él, es la Santa Cena. Es una ceremonia solemne, ¿sí? Si en algo tenemos que tener reverencia, si en alguna actividad de la iglesia tenemos que tener seriedad, es en la Santa Cena. Tenemos que tomarlo en serio eso, no podemos tomarlo a la ligera. Es por esto que Pablo dijo en 1 Corintios 11:28, hablando de la Santa Cena, dijo: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. O sea, hazte un chequeo primero. Mientras estemos en este mundo, hermano, de tinieblas, en este mundo de pecado, en este mundo corrupto, maldecido por el pecado, hermano, el alma de cristiano necesita chequeos médicos regulares. ¿Sí? De vez en cuando hacerse chequeos médicos es bueno en lo físico. Es bueno de vez en cuando no esperar a sentirte mal para ir a Familia Sana y hacerte un chequeo de sangre. Eso es bueno, que estés al tanto de tu salud, que de vez en cuando saques esa báscula que tanto teme, hermana, y se sube encima de ella y diga: a ver, ¿cómo estamos? Híjole, creo que ya me pasé, ¿verdad? En otros casos necesito comer un poquito más, pero chequeos continuos es bueno. En lo espiritual también lo es. Pero ¿por qué, hermano, el cristiano, la mayoría es más común que el cristiano evite examinarse a sí mismo y examine a los demás? Eso es más fácil. Eso es más fácil, examinar a los demás. Pero la Biblia dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. No vaya a ser que estés reprobado. Quiere decir que puede haber creyentes que piensan que son aprobados, pero puede que estén reprobados. ¿Sí entiende? Es el contexto de este versículo. Entonces, vale la pena hacer autoexaminación, autochequeo, hermano, de nuestra salud espiritual. Y así es como nosotros, hermano, evitamos el descuido que nos puede llevar gradualmente a alejarnos del Señor sin ni siquiera darnos cuenta. Eso lo hemos experimentado algunos aquí, que de repente estamos bien con Dios y pasan los meses y nos damos cuenta: estoy alejado de Dios, no anhelo su palabra como antes, no busco su presencia como antes. No voy a preguntar aquí si alguien aquí se encuentra así, pero tú sabes de lo que te hablo, ¿sí? Donde
Sin darnos cuenta, la pasión se fue y no sabemos ni cómo sucedió. Y esto es algo, hermano, de lo cual la palabra de Dios nos habla. El escritor de los Hebreos, en Hebreos capítulo 2, versículo 1, dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Por qué he andado en desánimo? ¿Por qué ya no me llama la atención ir a la iglesia? ¿Por qué es que al orar se me hace aburrido? Yo sé que estoy hablando de cosas reales, mi hermano, mi hermana. Yo sé que cantamos muy bien, yo sé que hay un himno de gloria en mi corazón y amén. Yo sé que le gusta la música cristiana. Yo sé todo eso, pero aún así hay desánimo. Aún así, hermano, se pierde el anhelo de estar en la casa de Dios. De que mientras no haya algo más emocionante a que acudir yo el domingo en la mañana, bueno, pues vamos. Amén. ¿Será real o será que estoy completamente equivocado aquí el día de hoy? ¿Sí? ¿Por qué es que al orar se nos hace aburrido o no le damos la importancia que en realidad? Porque Jesús es algo que le dijo a sus discípulos: no pueden velar conmigo ni siquiera una hora. Hablaba de la oración. La Biblia, hermano, no sugiere que eso, hermano, es el resultado de no atender las cosas que hemos oído. No sugiere eso. Todo eso es desatender lo que hemos oído. ¿Qué cosas? ¿A qué se refiere? Ahí en el versículo 1 de Hebreos 2, donde dice que atendamos a las cosas que hemos oído. ¿A qué se refiere? ¿Qué cosas? Está hablando, hermano, hermana, de las cosas que se predican, de las cosas que se les enseñaban, de la palabra de Dios. ¿Sí? La expresión, fíjese, en este versículo, pónmelo de regreso por favor, en este versículo de Hebreos 2.1, aquí donde dice que nos deslicemos, Hebreos 2.1, donde nos dice que nos deslicemos, esa expresión que nos deslicemos, en su lenguaje original, aquí donde dice, no sea que nos deslicemos, esta expresión, hermano, en el griego, está hablando, hermano, de cuando un barco está en el puerto, que se desamarró y poco a poco va en movimiento de las olas, se va apartando y de repente, sin darse cuenta, el barco se encuentra ya alejado de la costa. Que poco a poco, no se fue de repente en una corriente, sino que el movimiento del mar lo fue alejando y lo fue alejando y lo fue alejando. Habla de ese tipo de deslizarse. No habla que de repente tú estás bien con Dios, estás buscando de Dios, estás alabando a Dios, estás en la palabra de Dios y de repente algo sucede en tu vida que de repente te apagas. No habla de eso y que la gente se queda, ¿qué pasó? Si lo vi tan enfocado y lo vi tan encendido y lo vi tan enamorado del Señor, ¿qué sucedió? Es que posiblemente dentro del alma había un deslizamiento que sin darse cuenta se iba alejando y se iba alejando y se iba alejando. Y así es como sucede con nosotros, hermano, cuando no hay un chequeo regular de nuestra salud espiritual. Tenemos que poner diligencia a estas cosas porque la palabra de Dios no lo implica, no lo dice, no lo manda. El hecho de ser ya salvos por fe no hace permisible, hermano, hermana, que seamos ligeros y descuidados espiritualmente. Qué bueno que viene a la iglesia, qué bueno, lo felicito. Qué bueno que usted ha decidido formar parte del cuerpo de Cristo, qué bueno, amén. ¿Sí? Pero eso, hermano, no, ¿verdad? Nos da el permiso o no implica que podemos, hermano, descuidarnos. ¿Sí? ¿Por qué, hermano? Porque Filipenses 2:12 nos dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, les dice Pablo. O sea, Pablo le dice, enfrente de mí se saben portar bien. Hermano Pablo, Dios le bendiga, ¿sí? Pero cuando no estoy, les dice Pablo, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Ocúpense en la salvación. Fíjese, la salvación es una manifestación que se va a dar cuando Cristo venga, ¿sí? Que es un evento a futuro, amén, lo leímos en Primera de Pedro. Pero aún ahora dice, ocúpense su salvación con temor y temblor. Entonces, porque la Biblia dice esto, debemos ser vigilantes en las cosas que nos pueden llevar a caer en una decadencia espiritual. Debemos hacerlo, porque la Biblia me dice que me ocupe en mi salvación. ¿Cómo te ocupas de tu salvación, José? ¿Cómo te ocupas de tu salvación, Jesse? ¿Cómo te ocupas de tu salvación, hermana Alicia? ¿Cómo me ocupo?
atendiendo a las cosas de Dios, atendiendo a las cosas que he oído, poniendo diligencia, dice la palabra, diligencia en las cosas del Señor. ¿Cómo es posible? Yo me preguntaba y puse la pregunta aquí. ¿Cómo es posible, mi hermano, que un creyente que ya ha experimentado el nuevo nacimiento llegue a caer en una decadencia espiritual? ¿Cómo es posible que alguien que ya nació de nuevo, que las cosas viejas ya le pasaron y Dios lo perdonó y ahora ha sido rociado con la sangre de Jesucristo y tiene en su pecho un sentir de una nueva vida, un nuevo comenzar? ¿Cómo es posible que una persona así, hermano, vuelva a caer en un estado de decadencia espiritual? ¿Será que lo que Cristo hizo no fue suficiente? ¿Será que la sangre derramada en la cruz, hermano, hermana, no tiene suficiente poder para guardar a tal persona? ¿Será que el medicamento del doctor no es tan bueno? ¿Sí? ¿Será que es similar y no es el verdadero? ¿Será que nada más es una receta casera que no funciona? Lo que Cristo provee. ¿Qué sucede, hermano, con tantos cristianos que terminan regresando al lodo cenagoso de donde Dios los sacó? La respuesta, hermano, es que todos caen en esto a causa de un descuido de guardar el corazón. Esa es la respuesta. El no guardar el corazón nos lleva a deslizarnos, nos lleva a alejarnos en el corazón. Cuando no guardamos nuestro corazón, ahí está la clave. Porque yo voy a creer, hermano, hermana, que nadie aquí quiere alejarse de Dios. Yo no creo que alguien aquí quiera vivir una vida distante a la gracia de Dios o a los planes de Dios. Yo no creo que alguien aquí en su mente sana sea indiferente al Señor. Pero si nosotros no guardamos nuestro corazón, podemos caer en ese error. Si yo no guardo mi corazón, yo puedo caer en el error. Yo voy, hermano, hermana, a la mesa a predicar la palabra y salgo de ahí. Y recuerdo mis días cuando yo estuve en prisión. Lo recuerdo muy bien. Marcaron mi vida. 10 años de mi vida pasé encerrado en las prisiones. ¿Sí? Antes de los 28 años. Entonces eso marcó mi vida. Y yo entro a la prisión predicando, salgo. Y no crea que yo salgo, ya la tengo hecha. No, hermano. Así de fácil yo puedo estar junto con ellos adentro. Así de fácil. Si descuido mi vida. Así de fácil, porque así como Dios no hace excepción de personas, hermano, el diablo no respeta. No le importa que yo predique y que use corbata. No le importa al diablo eso. ¿Sí? No respeta a nadie. Entonces, usted, hermano, tanto como yo, tenemos que cuidarnos de todo eso. Tenemos que hacer chequeo espiritual y guardar nuestro corazón. Ahora sí, vamos a estirar un poquito los dedos y vamos a ir a Proverbios capítulo 4. Dice: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Aquí, hermano, tenemos a un padre que le dice a su hijo algo de suma importancia. En sí, estas palabras, hermanos, son dignas de repetirlas en el lecho de muerte a un hijo. Es digno de decirle a un hijo: hijo, todos los consejos que te di, guárdalos. Todo lo que te dije acerca de la vida, reténlo en tu corazón porque te va a ayudar. ¿Sí? Todo buen padre quiere darle buenos consejos a su hijo. Y el consejo primordial que vemos, fíjese el versículo 23 donde dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Sabemos, hermano, hermana, que el corazón es el órgano más importante que tenemos. ¿Sí? Si el corazón, hermano, deja de latir, morimos. Hay personas que están en coma también, con un cerebro adormecido, pero siguen vivos. Hay personas paralizadas de aquí para abajo, pero siguen vivos. Hay personas ciegas, pero siguen vivos, siguen respirando. Pero una persona que su corazón deja de funcionar, deja de vivir, amén. Entonces no exageramos al decir, hermano, que el cuidar el corazón es cuidar la vida, amén. El cuidar el corazón es cuidar la vida, y lo mismo en la vida espiritual.
Debemos cuidar las arterias que alimentan el corazón espiritual. Hay cosas que van directo a nuestro corazón que tenemos que cuidar. ¿Qué es lo que dejamos que entre a nuestro corazón? De nuestro corazón, hermanos, surgen nuestros pensamientos. De nuestro corazón surgen las decisiones, las acciones, los sentimientos. Por eso la Biblia nos dice que pongamos toda diligencia en guardar el corazón. Tenemos que guardarlo. Nosotros podemos decir con los labios que apreciamos algo. Podemos decir, yo aprecio esto, yo amo esto, esto es de mucho valor para mí, pero el corazón puede decir lo contrario. ¿Sí sabía eso? Se cuenta la historia, una anécdota que me encontré que quiero compartir con usted. Es una anécdota que un hombre hindú que ganó el premio Nobel de la Paz escribió una vez. Y cuenta de una mujer rica que en un tiempo tuvo muchas riquezas y llegó el punto en su vida donde su esposo muere, enviudó. Y al morir ella quedó completamente la indigencia, quedó pobre, quedó en la calle con su hijo sola. Y pasó tanta vergüenza de que era la mujer presumida del pueblo, la mujer envidiada de todos. Su esposo, que era quien venía la riqueza, lo perdió todo, la mujer, todo. Y quedó en la calle con su hijo. Y ella, hermana, decide un día irse mejor al desierto a morir, porque no quería morir avergonzada en la calle. Y mientras ella iba rumbo al desierto en su camino, pasó por una cueva. Y dentro de esa cueva escuchó una voz que le dijo, entra. Dice, entra, toma todo lo que quieras, pero no dejes lo más importante. Al entrar ella a esa cueva, entra y se da, hermana, con la sorpresa de que la cueva estaba llena de joyas, de diamantes, de oro, de plata, de todo tipo de riquezas. Entra esta mujer. La mujer entonces, hermano, empieza a recoger cuanto más puede. Empieza a recoger y a recoger y a recoger, hermano. Y una vez más la voz le habla y le dice, toma todo lo que quieras, pero no dejes lo más importante. Y ella, hermano, continuó recogiendo joyas y llegó al punto que necesitaba las dos manos para recoger más, para llenarse ella en cuanto más pudiera de joyas. Y una vez más le dice la voz, apúrate que la cueva está a punto de cerrarse. Le dice, toma todo lo que quieras, pero no olvides lo más importante. Y ella, como loca, hermana, levantó más y más y más y más riqueza. Y cuando de repente la puerta de la cueva se empieza a cerrar y la mujer se apresuró corriendo y salió justo a tiempo. Pero desgraciadamente dejó a su hijo ahí adentro. Y su hijo murió ahí encerrado. ¿Qué nos enseña esto? ¿Qué es lo más importante para nuestra vida? Podemos decir que amamos a nuestros hijos. Podemos decir que amamos a nuestro cónyuge, a nuestra esposa, esposo. Pero nuestros hechos revelan que si en realidad les amamos o no. ¿Qué cosas tiene usted en su casa bien guardadas que protege? ¿Documentos? ¿Pasaporte? ¿Visa? Si la visa no se carga uno cuando sale nomás, así nomás, ¿verdad que no, Memo? Solamente cuando vas a cruzar la cargas, porque nunca sabes que te asalten y la visa es difícil de recuperar otra vez. ¿Sí? No sé, yo no tengo, pero me imagino. ¿Joyas? ¿Algún regalo especial? ¿Algo, alguna foto de tu abuela? Algo que tú cuidas, que no dejas que nadie toque. Lo que usted más guarda, lo que usted más protege, lo que usted más cuida en su vida, es lo que tiene más valor para usted. Lo que usted más protege. Si usted puede decirle a su esposa que la ama, que la quiere, pero si la manda, que dice, mi hijo, ¿sabes que ya no hay leche y es tarde, ya van a cerrar la puerta? Van a cerrar la puerta de la tienda. Son las 9 de la noche, cierran las 9:30. Ay, ve tú, tengo frío. Y ahí la mandan a medianoche y sabe que hay crímenes allá afuera, pero la quiere, la ama, pero la manda la mujer sola. ¿Sí? Entonces no la quiere, no la cuida. ¿Sí? ¿Cierto o no? O que el ladrón llega a la noche, Jofe, hay alguien allá afuera, sal tú. A ti no te van a hacer nada porque eres mujer. O como estas personas que están tratando de intentar poniendo a los niños enfrente. ¿Será que los cuidan y los quieren y los aman? Lo dudo. ¿Sí? Entonces nuestras acciones definen lo que en realidad cuidamos y valoramos y amamos. Y dice la Biblia que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón.
No hay nada más importante en este mundo que su corazón, hermano, hermana. ¿Por qué? Porque en el corazón tenemos los principios para vivir esta vida, sea para pecado o sea para vivir en santidad. En el corazón se guardan los principios del hombre, ¿sí? Lucas capítulo 6, 45 nos dice que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. También en Mateo 15, 19 dijo el Señor, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Es por esto, hermano, que tenemos que proteger este corazón. No tratemos de buscar, hermano, el origen de nuestros pecados en otro lugar. No tratemos, hermano, de buscar el origen de mis fallas en alguien más. Eso es lo que te enseña la psicología. O es que desde niño tuviste este problema, por eso eres así. Pero la Biblia dice, hermano, que la necedad está ligada en el corazón del muchacho. ¿Sí? El pecado está aquí, está en mí, no tengo que buscarlo en alguien más. Es que soy así porque tú. ¿Cuántas veces usted ha confrontado a alguien por algo que le dijo y esa persona le dijo, ok, está bien, pero es que tú? ¿No le ha sucedido? Es que lo que hice está mal, pero es que si tú no hubieras. Puede codiar a su esposa si gusta, no hay ningún problema. Sí, en serio. O sea, muchas veces cuando somos confrontados con nuestro pecado, tenemos la tendencia de culpar a alguien o algo más de la razón por nuestra falla. Aunque reconozcamos nuestra falla, aunque reconozcamos que hemos hecho lo malo, tenemos la tendencia, hermano, pero ¿sabe qué? Nos dice la palabra, nos enseña que el origen de nuestros pecados está en el corazón. Jesús lo dijo, porque dentro del corazón es donde salen los malos pensamientos. No tratemos de buscar el origen de nuestros pecados en otro lugar. No podemos culpar a las mujeres mal vestidas por lujuria en nuestro corazón. No podemos culpar a alguien que está exponiendo algo allá afuera y porque me lo robé, porque no lo hubiera puesto ahí. No puedo hacer eso. Está en el corazón. Es en el corazón donde la gracia de Dios trabaja. Ahí en el corazón, por eso tenemos que cuidarlo. Mire, donde el sentir de independencia es sustituido, hermano, por la fe y confianza en Dios. Donde siempre quieres hacer las cosas a tu manera, es donde tú aprendes a reemplazar eso por confiar en Dios. Es en el corazón donde el amor desordenado que tenemos por nosotros mismos es reemplazado por el amor a Dios y el amor al prójimo. Es en el corazón donde la rebeldía y la terquedad es removida por la obediencia a la palabra de Dios. En el corazón. De esto se trata la salvación. De esto nos quiere sanar el Señor Jesús. La salvación, hermana, no solamente se trata, como le decía, de obtener un boleto al cielo, sino, hermano, se trata de que podamos experimentar la salvación en nuestro carácter. Que el Señor nos pueda salvar de nosotros mismos, de las malas actitudes, de mi yo, de mi diario vivir. Deja que la salvación se manifieste en tu vida en plenitud. No solamente te dé un boleto al cielo y ya, sino que se manifieste cada día en ti. Que te ocupes de tu salvación con diligencia, con temor y con temblor. Es en los residuos, hermano, de la corrupción del hombre, porque somos corruptos por naturaleza. Y aunque ya aceptamos a Cristo, aún hay residuos en nosotros de enfermedad. Esa enfermedad espiritual, esa corrupción que aún queda en nosotros. Y es ahí donde se activa la salvación de Cristo, donde esa corrupción del pecado quiere resucitar en nosotros. Yo he hablado con hombres de Dios, hombres que Dios ha usado, hombres que yo admiro, hombres que yo respeto, que de vez en cuando en las conversaciones me confiesan: hermano, el otro día tuve una situación que, créeme que pensé en hacerle esto a esta persona. ¿De qué habla eso? De los residuos de la corrupción del pecado que quieren resucitar todavía. Entonces, por eso, el pecado, hermano, es como esa enfermedad que necesita tratamiento constantemente. Y si dejas el tratamiento, regresa la enfermedad, ¿sí? Y te mata y te lleva una eternidad sin Cristo. Es ahí, hermano, donde nos examinamos a nosotros mismos con honestidad, bajo la lupa
de la palabra de Dios. No bajo un criterio religioso que solo se compara con otro mejor que yo. Porque yo puedo sentarme aquí, hermano, y ver mi vida y compararla a muchos y decir, bueno, yo estoy bien. Pero así no es como me autoexamino. No nos podemos autoexaminar con el hermanito, la hermanita que es peor que yo. Me tengo que examinar bajo la lupa de la palabra de Dios y decir cómo está mi vida bajo la medicina, bajo lo que el doctor me dice. Examinar mi vida de esa manera. Tengo, hermano, que examinarme. Y la pregunta es, ¿cómo me examino? ¿Cómo es que yo me examino? ¿Cómo guardo mi corazón? Medito un poco. ¿Cómo lo hago? ¿De qué manera? Tengo que esforzarme, hermano, por leer la palabra de Dios. Tengo que esforzarme por estudiar, por entender lo que dice este libro. Porque hay personas aquí, hermano, que no se esfuerzan por entender lo que dice la palabra de Dios. Hay personas, hermano, que dependen de mí o del que enseña el miércoles o del que da el devocional el viernes para entender la Biblia. Se tiene que esforzar, hermano, por entender, por leer, por estudiar la palabra, porque solamente la palabra de Dios es la que le va a dar luz a todo aquello que quiere invadir ese corazón nuevo que Dios le ha dado. Porque la salvación, el nuevo nacimiento, es que Dios te ha dado un nuevo corazón, amén. Pero hay cosas que quieren invadir ese nuevo corazón y quieren corromperlo de nuevo. Y tú tienes que tomar la palabra para poder traer a luz a todo aquello que quiere regresar a tu vida. Tienes que esforzarte. Usted puede decir, hermano, es que leo la Biblia y me da sueño. ¿Sí? Solo a mí me pasa. Es que leo la Biblia y no me concentro. No le hallo interés. Entonces regresamos a lo mismo. ¿Qué tanto valoramos nuestra vida espiritual? ¿Qué tanto valoramos nuestra salvación? ¿Qué tanto valoramos lo que Jesús hizo en la cruz para darnos esta vida nueva, para darnos vida eterna? Si no estoy dispuesto a tomar el tratamiento que Él me ofrece para vivir libre y para vivir la vida abundante, entonces eso dice ¿qué tanto valoro yo el sacrificio de la cruz que Él pagó por mí? Porque Él murió para sanarme. Él es Jehová Rafa. Él es mi sanador. Y Él me ha ofrecido sanidad y me ofrece tratamiento por medio de su palabra para yo mantenerme sano, en victoria, en triunfo, porque hay victoria en Cristo. ¿Sí? Él me ofrece eso. Cuando estudiamos su palabra, empezamos a desarrollar, hermano, un entendimiento de lo que Dios piensa en cuanto a los residuos carnales que aún hay en nosotros. Empiezo a entender, entonces, esta actitud no le gusta a Dios de mí. Tengo que cambiarlo. Tengo que hacer algo al respecto. Tengo que dejar de minimizar esto en mi vida. Cualquier cosa, mentiras blancas, cualquier cosa que tú sabes que hay en ti, la palabra de Dios viene. Yo puedo justificar, hermano. Es muy fácil para mí justificar mis fallas de carácter, pero la palabra de Dios no justifica nada. La palabra de Dios es como una espada de dos filos que viene y te muestra, Carlos, esto está mal en ti, arréglalo. Ora, búscale, ayuna si es necesario, pero haz algo al respecto. No des justificación y digas, es que así soy. No, es que Dios me dice, no te quiero así. Te quiero a la imagen de mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado. En Él tengo complacencia, no en ti, en Él. Por eso es que Él debe de vivir en ti. Ser conformados a la imagen de Cristo. ¿Sí? No hay nada en nosotros que pueda agradar a Dios. Solamente Cristo en nosotros. Es lo que quiere hacer la palabra, hermano. Quiere conformarnos a la imagen de Jesús. Es solo entonces cuando podemos actuar. Es solo entonces cuando podemos, hermano, orar al respecto. Y podemos entender todas esas cosas que quieren resucitar en nosotros. Escuche, como una amenaza a nuestra vida espiritual. Es una guerra en la que estamos. Reconozco el síntoma. Y por medio de la Biblia, hermano, obtengo el medicamento para sanar de esa bacteria espiritual que aún hay en mí. Que aún sigue. Porque seguimos en este cuerpo de muerte. Y Pablo dijo, oh miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios
en Cristo Jesús, así dijo. ¿Sí? La palabra de Dios, hermano. Proverbios 4, 20 al 22 dice: hijo mío, está atento a mis palabras. Y luego escuche, me gusta esta descripción aquí que dice: inclina tu oído a mis razones. Inclina tu oído a mis razones, hermano. Habla de un esfuerzo. Habla de que tienes que hacerle así. Eso es, hermano, un esfuerzo. Eso es que te esfuerzas por entender las palabras de Dios. ¿Sí me entiende? Inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Somos seres, hermano, que nacimos enfermos por el pecado. Somos libres de la paga del pecado, que es la muerte, pero el enemigo todavía sigue trabajando para jalarnos y de nuevo hacer que se manifiesten en nosotros los síntomas del pecado del yo. Entonces tenemos que tomar la palabra, hermano, no descuidarnos de nuestra salud espiritual, no enfermarnos de nuevo, no decaer de la vida abundante disponible para nosotros. No tenemos que hacer eso. Jesús, hermano, es doctor. Jesús es el doctor, hermano, que no cobra consultas. Jesús es el doctor, hermano, que está disponible 24 horas al día, 7 días a la semana. No es como los de aquí que te enfermas a las 3 de la mañana y está todo cerrado. Él está disponible siempre para ayudarte con los síntomas de la carne. Él está siempre disponible para ayudarte con la apatía espiritual, con el alejamiento espiritual que puede suceder en nosotros. Él viene, identifica el problema, nos muestra la causa, en qué fallamos, nos sana con su palabra que es medicina, pero no nos deja así, gloria a Dios. Nos da las instrucciones en cuanto a cómo prevenir que la enfermedad regrese. Y es lo que nos da en estos días. Te da las instrucciones en qué es lo que tienes que hacer. Salmo 107, versículo 20. Póngase de pie. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Qué es lo que necesitas para la sanidad del alma? A Jesús, claro. Necesitas a Jesús, pero ¿sabes qué necesitas más? Necesitas, hermano, la palabra de Dios en tu vida. Tienes que recibirla, tienes que recibir el medicamento. ¿Usted cree que Jesús está aquí? ¿Tú crees que Jesús, el doctor de doctores, está aquí? Él te ha dado su palabra, nos ha dado su palabra. ¿Cómo vas a responder a ella? Vas a decirle: doctor, ha habido veces, yo soy culpable, hermano, hermana, que yo he ido con el doctor, con el médico, y me da la receta y yo digo: no es para tanto. Somos culpables de eso. Jesús no es digno de que lo tratemos así, de que digamos: está bien, escuché la palabra, entiendo el mensaje, me tengo que autoexaminar, pero no es para tanto. No soy como la hermanita y aquella que se sienta atrás. No soy como el hermano aquel que nada más viene cada tercer domingo del mes. No, tenemos que tomar el medicamento. Tenemos que tomar la palabra y decir: Señor, ayúdame a examinarme a mí mismo, a ser honesto y examinarme bajo la lupa de tu palabra, y muéstrame si hay camino perverso en mí. Bendito Padre, en esta preciosa tarde que nos has regalado, nos das una vez más la oportunidad, Señor, de meditar en tu palabra, de inclinar nuestro oído hacia ella y escuchar el consejo que tú nos das el día de hoy. Tú nos quieres sanos completamente, Señor, de todo aquello que nos quiera alejar, Señor, de tu presencia, de tus propósitos. Todo aquello que nos quiera alejar, Padre, de vivir esa vida abundante en completa sanidad, Señor. Hay cosas que aún nos molestan, hay cosas que nos quieren alejar de ti, y confesamos, Señor, que las hemos entretenido. Pero el día de hoy tú nos ofreces el medicamento, la medicina, que es tu palabra, que es refrigerio para nuestros huesos. Por tal razón, Señor, nos acercamos a ti, oh Jehová Rafa. Tú eres nuestro doctor, tú eres nuestro sanador. De ti dependemos, Señor. Por eso acudimos a ti, Señor, y entramos, Señor, en tu consultorio para que trabajes en nosotros, para que nos traigas sanidad, para que quites todo aquello, Señor, que muchas veces justificamos, porque hay veces, Señor, que ponemos en el balance
todo lo que hacemos por ti y pensamos que eso justifica la realidad de lo que en verdad somos, Señor. Quita de nosotros toda enfermedad que nos esté alejando en esta tarde y ayúdanos, Señor, a vivir en completa sanidad para así poder nosotros ser agentes que llevan la medicina a otros, Señor. Manifiesta tu sanidad en esta tarde, en esta casa. Manifiesta sanidad en cada alma, Señor, que reconoce su necesidad de ti. Manifiéstala, Señor, para que así tu nombre sea glorificado y Cristo sea visto en nosotros, Dios. Haz tu obra en cada uno, en el nombre de Jesús.